Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo de la Universidad Central en la ciudad de Quito. Doctor, bienvenido a la ciudad de Cuenca a través de la W. Y nuestra invitación es para dialogar, usted que conoce de la materia y además está en el proceso investigativo y conoce también de cómo ha sido la evolución de esta pandemia. Nuevamente las autoridades del Ministerio de Salud Pública ponen en alerta que hay un pico que empieza a ir subiendo de manera paulatina de nuevos casos de COVID. Quizás el tema es que la gente ya dejó de utilizar mascarillas, dejó de tomar acciones preventivas, ya no respeta el libre distanciamiento y esto está dando una curva que va en ascenso, no solamente en Quito, se oye también que en la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Cuenca también registra en un índice y una curva bajo aquí en la ciudad de Cuenca, pero ya hay situaciones que van en incremento en el país. ¿A qué aduce, doctor, de que estemos nuevamente entrando en este pico de incremento de casos COVID en el Ecuador? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, saludos a la distinguida audiencia de W Radio en la ciudad de Cuenca y el Austro. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que este pico de transmisión de virus respiratorios es previsible. Esto solía ocurrir antes de la pandemia, principalmente con virus de influenza, que en ese momento era el más importante, y con otros virus causantes del resfriado común, que son un número importante de familias virales como los adenovirus, los rinovirus, los metaneurovirus. Recordemos que el resfriado común es la enfermedad más común de los seres humanos y esta se asocia con algunos elementos climáticos. Entonces, cercano al fin de año, vienen los fríos, vienen las lluvias, y eso condiciona una mayor transmisión, es decir, es un determinante climático que genera este pico estacional. ¿Qué es lo distinto en este momento que estamos todavía en pandemia de la COVID-19? La COVID-19, el SARS-CoV-2, se une a la emergencia de estos virus. Y en este momento tenemos pues tres virus importantes que están causando afectación a la población, que son el SARS-CoV-2, los virus de la influenza y el virus sincitial respiratorio que está afectando principalmente a los niños. Entonces, en este pico estacional de fin de año, pues están actuando los tres virus y causando algunos efectos. También es importante comprender que la pandemia, que durante estos últimos 3 años nos tuvo en distanciamiento, con reducción de actividades y reuniones sociales, usando mascarillas, que tenemos población vacunada, crea un escenario diferente, especialmente para los niños más pequeños que no estuvieron expuestos a la circulación de otros virus, o por el aislamiento, por las clases virtuales, por el uso de mascarilla. Entonces, ahora con la reactivación, estos virus vuelven a circular con poblaciones, especialmente de niños que no tienen memoria inmunológica, que anteriormente no estuvieron expuestos a esos virus y que son más sensibles. Por eso observamos este efecto de muchos niños enfermos, algunos severamente enfermos que han requerido hospitalización y algunos cuidados mayores. Y eh, la COVID circulando con estas nuevas últimas variantes que son altamente transmisibles en un perfil que no se observan ya casos mortales o sino solamente algunos ocasionales. Los casos graves son mínimos y circulan más como una infección respiratoria parecida al resfriado común, pero se transmiten tan rápidamente que producen brotes enormes que producen la alteración de las actividades. Hay que cerrar las escuelas, hay que cerrar colegios, algunas fábricas, algunas plantas de producción son afectadas por este efecto y sobre eso tenemos la influenza. Entonces, este panorama nos obliga a tomar acciones preventivas mucho más intensas que se relajaron en los últimos meses. Quiere decir que lo que está pasando y lo que está haciendo el gobierno nacional en este momento, doctor,
es lo correcto, tomar acciones preventivas para evitar que esto se vaya de las manos. Ciertamente, ciertamente las acciones del Ministerio de Salud han sido acertadas, primero poniendo a la disposición las vacunas de la influenza y de la COVID. Estas dos enfermedades, que son las más graves, tienen vacuna y pueden ser prevenibles por vacuna. Esa es una magnífica noticia. Entonces, están disponibles las vacunas y hay que hacer un llamado a la población para que se vacune. Durante los últimos meses, la gente dejó de vacunarse, han querido ya olvidarse de la pandemia, han querido olvidarse de los malos ratos de todo este tiempo. Sin embargo, la pandemia continúa en condiciones distintas. El virus se sigue transmitiendo. Todavía no hay una declaratoria global del fin de la pandemia y tenemos que tomar precauciones porque estos rebrotes nos obligan a tomar algunas acciones. Están las vacunas de COVID, de influenza, y además de eso hay que tomar algunas acciones como el uso de mascarillas, el distanciamiento social, volver a cuidar el aseo de manos y estas acciones que las conocemos y que hay que practicarlas ahora, especialmente durante diciembre, porque de lo contrario, en enero podríamos tener un rebrote que obligue a acciones mucho más enérgicas y que nadie las quiere en realidad. Doctor, hemos podido ver el relajamiento. Esto no podemos negarlo. La gente se ha relajado porque ha visto que de pronto ya el COVID no ha sido tan agresivo como que fue al inicio de la pandemia. Y esto también al mundo le tomó por sorpresa porque era una nueva novedad para el mundo. No se sabía de qué se trataba y había que investigar. Pero una vez que ya pasaron los meses con investigaciones, ya salieron algunos tratamientos y la gente se ha relajado porque ha visto que no hay gravedad ya en la enfermedad. ¿Usted cree que el virus es menos letal ahora de lo que fue antes o ya los tratamientos han disminuido la fuerza con la que el virus atacaba al ser humano? Aquí hay un elemento clave que es la vacunación. El cambio del perfil clínico y epidemiológico del virus del SARS-CoV-2 se debe a que las personas están vacunadas. Pero si usted observa personas que no se han vacunado, personas que tienen comorbilidades, todavía desarrollan casos graves y todavía hay mortalidad por este virus. Yo estuve en días pasados observando qué sucedía en Florida, por ejemplo. En una semana habían muerto 254 personas por COVID. Sigue habiendo mortalidad en personas que no se han vacunado. Entonces, el cambio de que se presente como un cuadro gripal, que tenga un poco de molestia, un poco de fiebre, goteo nasal, dolor de garganta, que se parezca más a un resfriado común, es por efecto de las vacunas. Las vacunas producen protección para que no ocurran casos graves y casos mortales. Entonces es categórico decir, esto es un efecto de la vacunación y por eso las personas que no se han vacunado, quienes no se han puesto los refuerzos, deben hacerlo. Es el momento de hacerlo. Doctor, le tengo una consulta. Normalmente cuando salió el tema de la COVID, se atacaba el virus a los pulmones, era muy agresivo y otras partes también del organismo. Hoy en día de lo que se dice es que ataca ya las partes superiores del aparato respiratorio. ¿Estoy en lo correcto? Así es, exactamente. Hoy es una infección respiratoria superior sin que se produzcan los fenómenos de complicación pulmonar, que era una serie de inflamación pulmonar, microtrombos en el pulmón. Eso no ocurre porque las vacunas que se han producido generan una protección para evitar los casos graves, los casos que se afectan el pulmón principalmente. Ese es el cambio enorme que tenemos hoy. Pero hay que insistir que aún las variantes del virus que circulan actualmente pueden afectar a personas no vacunadas o a personas que se han vacunado pero que tienen enfermedades graves como diabetes, hipertensión, eh, enfermedad pulmonar obstructiva. Varias enfermedades debilitantes pueden también ser afectadas por este virus y causar enfermedades graves y mortales.
Entonces el peligro no ha pasado, hay que seguir tomando precauciones, especialmente en estos grupos más vulnerables y en los grupos no vacunados. ¿Qué es lo que usted estima, doctor? Porque la gente se puso la primera vacuna, la segunda, la tercera, la cuarta. Usted ve, las cifras no son halagadoras. La gente dejó de vacunarse. Quizás se habló mucho también de que habían consecuencias y problemas que se determinaban en ciertas personas con la cuarta vacuna. ¿Esto tiene algún sustento que evidencie la ciencia de que efectivamente es así o nada más es especulativo en las personas? Yo diría que un efecto extraordinario de las vacunas es evitar los casos graves que requieren hospitalización y terapia intensiva y mortalidad. Se estima que la vacunación en el mundo durante esta pandemia ha evitado la muerte de entre 20 y 30 millones de personas. Imagínense lo que eso significa. De no haberse vacunado, habrían muerto entre 20 y 30 millones de personas. Eso ya es un avance extraordinario. Las vacunas lo que no evitan es la infección. Personas que estamos vacunados, incluso con 4 dosis, podemos infectarnos, pero desarrollar un caso leve, un resfriado, un síndrome gripal, como se conoce, que pasa en unos pocos días. Esa es una ventaja extraordinaria. Entonces, por eso es importante convocar a la sociedad a que se siga vacunando quienes no lo han hecho. Más adelante, ha habido ya una evolución de las vacunas también. Estamos frente a vacunas de segunda generación. Eh, Algunas de las vacunas que se produjeron al comienzo tuvieron las cepas que salieron de Wuhan y algunas variaciones. Las nuevas vacunas tienen el virus original y todas las variantes que surgieron después. Recordemos que salieron las poblaciones de alfa, delta, gamma, omicron y tuvieron distintos comportamientos. Las vacunas de segunda generación tienen el virus antiguo y las variantes actuales y van a ser mucho más protectivas. Entonces, en breve, estoy seguro que los gobiernos estarán usando vacunas de segunda generación. Las actuales ya han tenido un efecto extraordinario que es proteger la vida de millones de personas. Doctor Aguilar, la otra parte también, hay mucha gente que tuvo el COVID y hablan de las secuelas que ha dejado este virus. Hay gente que tiene secuelas, diferentes secuelas, que se manifiestan de diferente forma en los seres humanos. ¿Son tratables estas secuelas, doctor? Este es un tema muy valioso que usted lo pone y que nos lleva a pedir también que en lo posible hay que evitar la infección. Hay que evitar porque se producen secuelas, algunas de ellas sumamente graves. La COVID-19 es una enfermedad inflamatoria que puede afectar cualquier sitio del organismo. Entre las lesiones y secuelas más graves están fibrosis pulmonar, que dejan limitaciones, discapacidades, fibrosis cardíaca, hepática, renal, se puede afectar cualquier sitio del organismo. Y hay una característica que casi un tercio de personas se quedan con síntomas persistentes por más de un año. Esos síntomas tienen incluso un efecto importante en la salud mental. Trastornos mentales como ansiedad, depresión, insomnio, agravamiento de trastornos previos y otros efectos como el cansancio, como una fatiga crónica y otro tipo de inflamaciones. Personas que estaban enfermas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, cardiopatía, diabetes, esas infecciones se han agravado. Igualmente las personas que tienen enfermedades reumáticas, enfermedades que son inmunológicas, autoinmunes, también se agrava. Entonces, la COVID produce un proceso inflamatorio que empeora las condiciones de salud de una persona que tiene una enfermedad previa, que quedan síntomas por mucho tiempo
Así que el otro mensaje es: en lo posible hay que evitar la infección tomando las precauciones que conocemos, usando mascarilla, distancia social, lavado y desinfección de manos. Finalmente, doctor, al tener algún síntoma de malestar, de tos, de moquera, ¿qué es lo que debería hacer las personas? ¿Acudir directamente al médico, ir a hacerse directamente las pruebas para determinar si está con COVID o no, o simplemente decir que es una gripe que le ha dado? La mayor parte de estas infecciones se parecen entre sí. No se puede distinguir sin una prueba de laboratorio si se trata de influenza, de COVID o de un resfriado común. Son muy parecidas entre sí, pero hay que tomar en cuenta algunos signos de alarma. Personas que tengan más de 38 grados de fiebre, que tengan dificultad respiratoria y que tengan cansancio excesivo, que están gravemente enfermas, que están postradas, deben buscar ayuda médica porque pueden ser algunas de las formas graves tanto de COVID como de influenza. Esto es lo que se conoce como infección respiratoria aguda grave, y el Ministerio de Salud tiene un protocolo para dar seguimiento a los pacientes en estas condiciones, y de preferencia hay que hacer diagnóstico en esos casos que van a requerir una atención más intensa. La mayor parte de casos pueden ser manejados en casa. Sin embargo, hay que hacer aislamiento, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que usar gel o alcohol desinfectante para evitar que transmitan a otras personas. También es importante que los niños que están con síntomas respiratorios no vayan a la escuela. La escuela las aulas son una zona de contagio enorme, entonces pedir a los padres de familia que eviten mandar a los niños que están con síntomas respiratorios. Y los adultos que están con síntomas respiratorios tienen que estar usando permanentemente la mascarilla. Doctor, le agradezco, muy amable de su parte. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto y saludos a toda la audiencia de W Radio. Ha sido el doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo de la Universidad Central de Quito, y además de esto ha tenido un seguimiento muy amplio de todo lo que ha sido esta pandemia de la COVID-19 y ha estado cercano, incluso con cifras y dando a conocer en diferentes medios de comunicación las medidas que se debería tomar por parte de la población, y también dando seguimiento a las autoridades para que se pueda dar asistencia a la población más vulnerable, que también fue afectada y donde que se perdieron muchas vidas en todos los estratos socioeconómicos que tiene la sociedad ecuatoriana. 12 del día, 26 minutos. Rubén, antes de irnos a la pausa de último momento, el presidente de Perú está anunciando un golpe de Estado en este preciso momento. Está convocando en la mayor brevedad a elecciones para un nuevo parlamento de las facultades. Él dijo que disolvió el Congreso y anunció un golpe de Estado, esto en el Perú. Es información de último momento que se está generando en el país vecino.